1263. Amigos televidentes, seguimos conversando con ustedes en Cerrando la Noche y hoy nos acompaña el licenciado Edwin Félix, un destacado dirigente político del Partido Revolucionario Moderno y vocero del candidato Luis Abinader. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Junior, por prestarme la audiencia a esta hora ya al filo de la cama, ¿verdad? El filo de entregarse a Morfeo. Nosotros muy contentos de que nos den la oportunidad de conversar con ese público. Bueno, tú escuchaste temprano a Junior con un debate sobre el tema del arrastre, sí, y varias decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional, que parecería, de acuerdo a lo que dice Junior, que algunas de esas decisiones pudieran ir en favor de la decisión de la Junta Central Electoral. Para mí es muy vergonzoso que tengamos nosotros que dedicar semanas a esclarecer un asunto que el legislador pudo haber dejado listo, con la capacidad simple de redactar bien. El legislador debió hacer la interpretación correcta o la aplicación correcta conforme como lo establece la Constitución. La Constitución en su artículo 6 te dice que es la suprema de todas las normas. Y de ahí entonces nos vamos a lo que conforma el Congreso, que ahí es que estamos entrampados. En el artículo 78 de la Constitución te dice cómo es que está compuesta esas cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Te habla de la conformación de ese órgano que es un poder del Estado, que es el principal poder del Estado, poder legislativo. ¿Cuál es la razón de ser de un sistema donde existan dos cámaras que no sea el que uno sea independiente del otro y no interdependiente del otro? ¿Cuál es la intención de tener un sistema bicameral si al final los senadores van a decidir quiénes los acompañen? Y eso es lo que ha visto el legislador cuando en el artículo de la propia Constitución, en el artículo 78, cuando te define cómo es que se compone esa Cámara, te dice que el voto de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados, voto directo. Y yéndonos al artículo 6 te dice que la Constitución es la que va a prevalecer, que cualquier norma que venga, si es contraria a esa Constitución, es nulo de pleno derecho. Pero en el artículo 208 de la Constitución, estoy hablando de la Constitución para no irnos a la ley sin antes hacer la base, para que la gente entienda por qué que estamos diciendo esto. Demanda que el voto tiene que ser necesariamente directo. El voto directo, no podemos interpretar. El sistema nuestro, sistema legislativo, está compuesto por dos cámaras, una independiente de la otra. No podemos interpretar ahora con la ley que tenemos, que es una ley que se hizo después de más de 20 años tratando de llevar al Congreso, al pueblo, pidiendo una ley que regule el accionar electoral. Ahora queremos interpretar que donde dice digo, dijo Diego. No. El artículo 74 de esa ley te manda directamente y te crea 4 niveles de elección, con la única intención de que el legislador pudiera cumplir con ese mandato que le da la Constitución. Es el artículo 92. El 92, correcto. De que el voto sea directo y te crea un nivel presidencial, un nivel senatorial, un nivel de diputados y un nivel municipal. ¿Dónde está mi crítica a la decisión de la Junta Central Electoral? Que por primera vez en la historia de la República Dominicana, un órgano con la magnitud que son las decisiones de la Junta Central Electoral, interpreta una ley sin tomar en cuenta la territorialidad de la ley. ¿Qué es la territorialidad de la ley? Señores, cuando se legisla para todo el territorio nacional y para todos y todas las dominicanas sin discriminación alguna. ¿Y cómo es posible que en el Distrito Nacional nosotros vamos a tener una ley de una forma que es la misma ley que se va a aplicar en San José de los Llanos, en el municipio de San José de los Llanos, en San Pedro de Macorís, y la van a interpretar de otra manera? ¿No crea eso un estado de confusión innecesario? Entonces, a eso es que nosotros hemos apelado, a que
La República merece que primero el trato de la ley sea un trato territorial, que sea universal, y que la interpretación de la redacción de la ley no sea interpretativa, sino que se aplique conforme a como la Junta lo interpretó bien en 26 provincias. Entonces, ¿por qué las otras 4 no quieren interpretarla de las otras 5 no quieren interpretarla de la manera correcta? ¿A quién están obedeciendo? O sea, ¿cuál es la situación de no hacer las cosas conforme lo que dice la ley, no interpretándola? Dice la Junta que el artículo 104 de esa misma ley establece el voto de arrastre para los lugares donde hay circunscripciones o demarcaciones. Claro, lo que pasa es que el legislador en ese momento entendió, acuérdate que la Constitución prevé en qué ocasiones se crean las demarcaciones o los distritos o los municipios. Esa misma ley lo que te manda es a no contabilizar, ese mismo artículo, no contabilizar los votos de un municipio a otro. Entendiendo que tú puedes tener un legislador o 2 legisladores en una demarcación determinada, pero es por el nivel de elección. Porque si a eso vamos, ustedes se imaginan que los votos de un alcalde se le sumen a otro nivel de elección, aunque en esta ocasión las elecciones van a ir separadas, no hay forma de hacerlo, o sea, las fechas son separadas. Pero ustedes se imaginan el caos, el problema en el que nos han metido una mala interpretación de la ley. Pero vamos, Edwin, a explicarlo con un ejemplo para que se entienda. Es decir, que si un elector desea, por ejemplo, elegir a un diputado del PLD, a Graimer Méndez, no puede votar por Farideh Raful como senadora. Entonces, ahí tú no estás garantizando la libertad del voto, que es lo que manda la Constitución. Si tú obligas al que vote por ese candidato o candidata de un partido diferente al senador, entonces tú le estás imponiendo una camisa de fuerza y le estás diciendo o vota por uno o vota por otro, cuando probablemente a ese ciudadano que está en pleno ejercicio de sus derechos tiene que garantizársele que indistintamente la persona que sea, se le puedan computar sus votos a él en cualquiera de los niveles al cual él haya decidido participar. ¿Y eso no sería un trato discriminatorio? Es un trato discriminatorio. Por eso es que nosotros abogamos a que la ley manda 4 niveles de elección, usted votó por un diputado, se le computan esos votos a ese diputado, pero nunca arrastrando al senador. Miren, aquí hay senadores que nunca han salido a buscar votos, que son senadores actuales de la República. Y es lo que nosotros estamos tratando de que la gente interprete y que nos ayude a defender. Esa decisión de la Junta no es inaplicable. ¿Y por qué es inaplicable? Sencillamente porque la territorialidad de la ley obliga a que no me discriminen como ciudadano. Lo que se aplica en el Distrito Nacional tiene que aplicarse y convenirse igual al más simple de los dominicanos y al más letrado, al que vive allá en Capcana como el que vive allá en Pedernales. La ley es para todos y aquí no hay privilegios. Esa decisión, si no fuera porque la emitió la Junta Central Electoral, yo me atrevería a decir que la hizo algún miembro del comité político, porque a ellos sí les encanta eso de discriminar, lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para el otro. Pero bueno, lo que sí es importante... No, pero ellos no quieren discriminar, porque ellos quieren que el arrastre sea en todo el territorio nacional. No, esa fue la decisión. Esa fue la decisión que ellos tomaron y es una decisión que simplemente es violatoria a la Constitución. Porque ellos se van al otro extremo entonces. Bueno, lo que pasa es que no puede dejar en evidencia de que ellos están en contra abiertamente de la población que quiere sus senadores independientes. Esa decisión de mantenerse así, el voto de arrastre, nunca tendremos una Cámara equilibrada. El sistema bicameral la razón de ser es para que uno sea contrapeso de otro. De lo contrario, entonces, sometan una fusión de ambas cámaras. Porque es que no tiene sentido de que tengamos una Cámara de Diputados independiente o dependiente del Senado. Si se mantiene el sistema de arrastre, el partido que gane la mayoría de senadores, necesariamente y siempre ganará la mayoría de diputados.
Y ahí no hay democracia, ahí no existiría el equilibrio perfecto, porque matemáticamente es imposible lograrlo. Yo la decisión de la Junta, entre otras cosas, la criticaría básicamente por el asunto de la universalidad de la ley para el territorio. Las leyes no son discriminatorias, las leyes para todos los dominicanos y dominicanas le debe aplicar y le debe o favorecer o perjudicar. La ley no ve un grupo de dominicanos en específico o un segmento de la población. Fíjate que los requisitos para hacer una demarcación territorial políticamente son los mismos. El municipio de Santo Domingo Oeste, que es mi municipio, por ejemplo, para ser municipio, tuvo que cumplir con todo lo que dice la Constitución y la ley para eso, para la conformación de ese municipio. La conformación de nuevos municipios, lo dice la ley, que tiene que cumplir con una cantidad X de ciudadanos y demás. Entonces, quiere decir que porque la Junta dijo que ya en el país habrá dos grupos de dominicanos, los que tienen derecho a elegir su senador y los que no, hay que aplicarlo. ¿Qué facultad tiene la Junta? ¿Cuándo la Junta puede, en qué parte de la Constitución dice que la Junta puede hacer ella una ley? No confundamos la facultad reglamentaria para asuntos electorales con la facultad legislativa, que es única y exclusiva, una prerrogativa exclusiva del legislador. Eso es única y exclusiva del legislador, ¿eh? Pero, la ley, para poder crearse, tiene un procedimiento. La Junta única y exclusivamente puede resolutar en asuntos electorales. Eso pudiera los miembros de la Junta entrar en una situación compleja por el hecho de interpretar la ley y creer e imponer una ley sin haber pasado por el Congreso. Pero hay, digamos, algunos precedentes que han llegado al Tribunal Constitucional que me parece importante tener presente en la discusión que se está dando en el país ahora. Tú recordarás que en el año 2010, por disposición reglamentaria de la Junta Central Electoral, no se ejecutó el voto preferencial para los diputados. Eso fue al Tribunal Constitucional, donde se estaban argumentando violación a la libre elección, violación al artículo 77 de la Constitución. Del voto directo, sí. Y del 208. Y el Tribunal Constitucional falló, ratificando la constitucionalidad de esa resolución emitida por la Junta Central Electoral, de eliminar una disposición que estaba expresa en la ley. Claro. Entonces, cuando yo veo este tipo de precedentes, y los argumentos son que es el máximo órgano para reglamentar todos los asuntos electorales, Sí. y que la eliminación en ese momento del voto preferencial y que los candidatos vayan con lista cerrada de los partidos no contraviene el derecho al voto directo ni a la libre elección. Mira, Junior, si bien es cierto que las decisiones de la Junta tienen un efecto erga omnes a todos los Del poderes, Constitucional. del Tribunal Constitucional, ese efecto tenemos que verlo en su justa dimensión. No necesariamente esa decisión sea vinculante con esta realidad de este caso de ahora. Lo primero es que en ese momento estaba la ley 275, que era la ley que regulaba en ese momento. Ya esa ley fue derogada por la ley actual, que es una ley nueva, que automáticamente entró en vigencia. Ya la ley y las decisiones que se tomaron conforme a esa ley ya son letra muerta y quizá nos sirven como referencia, pero no como forma de evaluarla. Y te digo esto porque la ley nueva, en la ley anterior no estaban los niveles de elección definidos como lo están ahora. Por ejemplo, la ley anterior te decía que habían 3 niveles de votación, ahora te dice que hay 4. Entonces, ya partiendo de ahí, esa decisión no es vinculante con este caso. Pero la ley que establece el voto preferencial era muy clara. Mandaba a votar
preferencialmente Sí, en el pero caso de los diputados. no es vinculante, no es vinculante. Lo que sí No es estoy diciendo vinculante... que es vinculante, es el precedente, hay que verlo, porque se atacan artículos de la Constitución que hoy están en discusión también. Perdón, Junior y Edwin, porque el tema es lo que plantea Junior, es que la Constitución establece en su artículo 184 que las decisiones del Tribunal Constitucional se imponen a todos los poderes públicos. Correcto. Y si esas decisiones que menciona Junior constituyen precedentes vinculantes, pues el pleito que están llevando todos los partidos de oposición en contra de la resolución de la Junta sobre el arrastre, es lo que Junior está tratando de decir, pudiera estar perdido. Sí, eso es lo que bueno, tú dices. Pero fíjate una cosa, yo te acabo de dar, sin ánimo yo te acabo de dar un elemento que quizás sea novedoso, que no se ha discutido, que lo han dicho mucho quizá, pero el tema de la territorialidad es una garantía constitucional. Y eso es un elemento para anular esa resolución, para declarar esa resolución no conforme a la Constitución, que es lo que hace el Tribunal Constitucional cuando se va a referir a la constitucionalidad o no de un artículo, de una ley o de una resolución. Si nos vamos entonces, hablando un poco de teoría y quizá teorizando un poco, si nos vamos a Hans Kelsen, te vamos a presentar la superioridad de la Constitución, como de hecho lo dice el artículo 6 de la Constitución. Y no es justo que una decisión, por más Junta Central que sea, si es contraria a la Constitución, tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional y llevada, ajustada a su legalidad. Porque si bien es cierto que ambos son dos entidades creadas por la propia Constitución, ambas están sujetas y tienen que estar como garantes de esa Carta Magna que los crea. Es la naturaleza del Tribunal Constitucional. Esas decisiones que vinieron en su momento fueron decisiones que estaban sujetas a, primero, otras decisiones que salieron de la propia Junta Central Electoral y otras decisiones que vinieron de otra ley que ya no está vigente. Por lo tanto, no son vinculantes. Eso no tiene una cosa nada que ver con la otra. Entonces, ¿tú crees que el Constitucional deberá ¿Pero qué ha dicho Junior el Tribunal? declarar? ¿Pero qué ha dicho Claro, sobre, no conforme a la Constitución? Hay varios criterios acá, no sé si tenemos tiempo. Pero por lo menos, ¿qué ha dicho sobre el voto directo y el voto libre, que son los dos temas, ¿verdad? Luis, el voto directo, para yo buscar otro elemento de un fallo que ha dictado el Tribunal Constitucional en el 2013. Aquí tú me pasas la decisión 145-16 del Tribunal Constitucional, en el que dice que el voto, define aquí, dice, el voto directo, dice que es aquel en el que el votante elige su representante sin la interposición de un intermediario o delegado electoral que selecciona el candidato, tal y como funciona en el sistema electoral norteamericano. Y en cuanto al voto libre, dice aquí que es el que ejerce el ciudadano conforme al sistema de votación regulado e instituido por el Estado, en el que éste elige con plena libertad y sin coacción de ningún tipo el candidato o candidata de su predilección. Entonces, no habría coacción, no habría un condicionamiento. Vamos a una pausa y venimos entonces. Muy bien. Con la pregunta en el aire. Pregunta en el aire. Muy bien. Continuamos con Cerrando la Noche. Luis, a la pausa hacías una pregunta. Claro, sobre la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional de voto libre. Entonces, yo te preguntaba, Edwin, como jurista y dirigente político, si el voto de arrastre no pudiera significar un voto condicionado o un voto obligado en favor de los senadores. Bueno, lo que manda la Constitución es la libertad del voto. Y te dice que el voto debe ser directo. Cuando te habla de voto directo, el voto debe ser a la persona a la que usted quiere elegir. Y es la razón de ser del sistema democrático. El sistema democrático te debe dar las garantías mínimas para que usted pueda elegir sin que pueda ser coaccionado. El hecho de sugerirnos, sea la Junta o sea cualquier entidad pública o privada, de que el voto debe ser
a uno para que me lleve a otro, automáticamente me está discriminando. Cuando la Junta hace una resolución aplicable que segrega y crea dos niveles de ciudadanos, está también discriminando. Y es lo que la Constitución busca garantizar, que todos los ciudadanos sean tratados igual. Fíjate que en el preámbulo de la Constitución, la razón de ser de la Constitución, que es lo que establece el preámbulo, ¿no? Lo que te dice es que debe haber garantías de que todos y todas las ciudadanas sean tratados de la misma forma. Entonces, esa decisión no sería conforme al voto directo. Si usted no garantiza que el que se postule va a recibir el voto del que él quiera a cualquiera de los 4 niveles, porque es que esto es un asunto que no se puede interpretar. Aquí hay 4 niveles de elección. Eso no está en discusión. Y la ley te dice que los votos de un municipio no se le pueden computar a ningún candidato de otro. Ya automáticamente eso está claro. Eso no hay ni siquiera que discutirlo, hermano. Pero hay otra decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué número? La 170-13, que justamente tiene que ver entonces no con el nivel municipal, sino con el nivel congresional. Es una acción directa de inconstitucionalidad en contra de una resolución emitida por la Junta Central Electoral que elimina la implementación del voto preferencial para las elecciones del 2010. Y entre muchos razonamientos, el Tribunal Constitucional establece lo siguiente, para ver si no da tiempo a que tú puedas arrojar luz. Dice, la Junta Central Electoral, a disponer en la referida resolución la eliminación del voto preferencial o sistema de votación de listas abiertas y bloqueadas e implementar para la elección de los diputados al Congreso Nacional la modalidad de lista cerrada y bloqueada, no solo asumió facultades competenciales que constitucionalmente le corresponden, sino que con la elección de dicha modalidad no transgredió las condiciones de sufragio para elección de legisladores exigido por el artículo 77 de la Constitución en cuanto al sufragio universal y directo. En efecto, por sufragio universal se entiende que todos los ciudadanos tienen derecho en igualdad de condiciones a ejercer el voto, salvo los casos de suspensión y o pérdida de ciudadanía constitucionalmente señalado. Sigue diciendo, el sufragio universal hace un detalle de cuándo fue implementado el sufragio universal. Lo primero es que debemos referirnos a la resolución. Hay que ver lo que dio motivo a esa acción, que eliminó el voto preferencial. No. Primero es ver en su justa dimensión el alcance de la decisión que se está impugnando o que se está buscando la inconstitucionalidad. Entonces, para nosotros poder referirnos a ella, no debemos solamente ver la sentencia, sino ver el cuerpo de lo que hay dentro. Y como antes te había señalado, al ya ser derogada esa ley y ya esa resolución haber sido aplicada, ese efecto no le aplica, no tiene efecto jurídico, porque ya la ley que sustentaba esa resolución ya está derogada. Porque, por ejemplo, si esa ley, si esa decisión está tomada en función a lo que establecía la ley anterior, que creaba 3 niveles de elección, entonces yo pudiera decir, bueno, es que la ley eso es lo que mandaba. Y la Constitución te manda a que eso sea reglamentado en función a lo que diga la ley. Pero en este esquema, con esa ley derogada y con una ley, con una resolución a todas luces inconstitucional, el criterio a aplicar es la universalidad de la decisión. Es el primer criterio a aplicar. Y el segundo, retrotraer que esa decisión del voto directo le garantice tanto al votante el respeto al voto del votante, a usted que me está mirando, que cuando usted vote por el candidato a diputado que es de su demarcación, que usted conoce, no le arrastre a un senador que a lo mejor usted no quiere. Esa es la decisión. Entonces, pero ya dice el Tribunal Constitucional que para el Tribunal Constitucional el voto directo implica que usted no delega en un tercero para que vote eso es un criterio, eso es un criterio. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Sí, pero es un criterio del momento. Fíjate que en las 3 decisiones que tú has tomado como referencia, hay 3 criterios que son diferentes.
Entonces, Hay un hilo conductual que se ratifica. bueno, lo que quiero establecer es que ninguna de esas decisiones, a pesar de que, vuelvo y reitero, las decisiones del Tribunal Constitucional son con efecto de amplio espectro que tienen para todos los poderes públicos, en este caso, en la materia electoral, como hay una legislación nueva y como cada resolución para cada proceso electoral es diferente, es un caso diferente, o sea, no es aplicable. Probablemente pudiéramos decir que, bueno, lo que pasa es que ya hay una decisión que se siente un precedente. Primero, hay una ley que era diferente y segundo, hay unas garantías que en la ley anterior no daba que esta sí da. Una de esas garantías es garantizarle por 4 niveles de elección que ese que está sentado ahí mirándonos sepa que su voto por el senador y por el diputado van a ir separados, que él tiene el derecho de elegir a la o las personas que él decida que lo dirijan, a nivel congresual, a nivel municipal, a nivel senatorial y a nivel de presidencia. Eso, antes de irnos, te reitero, suena muy bonito. Ahora, en la práctica, en República Dominicana no hay voto preferencial. Bueno, no lo hay. Lo que antes de irnos, Junior, quiero dejarle al televidente el ánimo de que ¿Tú coincides defienda. ¿Tú crees que hay voto preferencial? El voto preferencial, yo no quiero hablar de voto preferencial porque no le quiero crear confusión a la gente. Defiende tu voto directo, porque tú tienes el derecho de elegir quién tú quieres que te represente. Si mantenemos el esquema del arrastre, ese senador y ese diputado no tienen razón de ser. Simplemente lo que tendríamos es que funcionar una sola cámara para que funcionen. El sistema bicameral funciona adecuadamente para que haya un peso y contrapeso. Y eso, de la única forma que se garantiza es con el voto directo, como lo dice la ley y como lo manda la Constitución. Bien, pienso que vienen más programas claro. para seguir, porque toda esta sentencia sobre el voto directo, sobre el voto preferencial. Para el próximo programa te prometo traerte mucha jurisprudencia, a ti que tú me estás trayendo, pero de los tribunales a los que nosotros pertenecemos como bloque de la constitucionalidad. Esto, ni siquiera lo hemos estudiado. Sí, claro. Para tener algunos instrumentos, porque lo que uno puede ver es que lo que se está discutiendo hoy, de una u otra forma, ha ido al Tribunal Constitucional y se ha fallado, inclusive el tema del arrastre, que entiende el tribunal que es una modalidad de elección y que es válida, que en la República Dominicana no está establecido una sola modalidad de elección. En función a lo que vuelvo y te reitero, en función a lo que en su momento se esgrimía en la ley anterior. O sea, la interpretación. De la Constitución. Sí, pero espérate, te está hablando de la Constitución porque la Constitución te habla de voto directo y ahí no te dice que está tomando como referencia el artículo tal de la Constitución. Sí. Bien. Sumamente interesante. Pero yo pienso que hay que hacerlo rápido. Definitivamente. Luis, despida a su invitado. Muchísimas gracias por venir y te esperamos pronto. Muchas gracias, Luis. El querido Edwin y a los amables televidentes que, como siempre, nos sintonicen mañana a la misma hora en este mismo canal.